Hola, ¿qué tal? Saludos, buenos días. Estamos ya en nuestro octavo devocional basado en el libro de Génesis. El día de hoy vamos a estar meditando en Génesis capítulo 13. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y su mujer, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho antes allí, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. El día de hoy nuestro tema es Yo ruego. Yo ruego, de Egipto a Negev, y de Negev a Betel, y de ahí nuevamente al altar, para estar en comunión con Dios. Es un recorrido interesante. ¿Recuerdas por qué razones el hambre de Abraham? ¿Por qué razones de hambre Abraham había abandonado la tierra que Dios le había dado para irse a Egipto? En estos días lo estábamos viendo. ¿Te acuerdas además que allí hubo algunos problemas sentimentales y mentiras de por medio? Abraham vuelve a casa. Qué cambiantes somos las personas, y con qué facilidad dejamos que las circunstancias nos hagan de perder la vista a Dios. Abraham, sin saber a dónde iba, dejó todo y siguió el llamado de Dios. Dios le reveló que lo multiplicaría y le daría toda la tierra, y Abraham creyó esa palabra e inclusive le edificó altares a Dios como símbolo de comunión. Pero tuvo hambre y se olvidó de ello y huyó a Egipto. Lo interesante es que en Egipto Abraham no levantó ningún altar. Egipto en la Biblia es un simbolismo del mundo. Es imposible tener comunión con el mundo y al mismo tiempo estar en comunión con Dios. Simplemente no se puede. Es o una cosa o la otra. No puedes quedar bien con los dos. O amas a Dios o amas al mundo. Te guste o no, así son las cosas. Y cada uno de nosotros toma decisión. En Egipto Abraham solucionó los problemas del estómago, pero no los del espíritu. Por lo tanto, tiene la necesidad de volver a la casa de Dios.
Tomemos un instante y pensemos a dónde vamos cuando tenemos hambre espiritual, o hambre de afectos, o hambre de amor. Siempre decimos que las personas regresan a casa cuando sienten el hambre. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Después de salir de casa de su padre, después de despilfarrar aquella dote que su padre le había dado, termina dando de comer a los cerdos por encargo. Está él siendo ahora cuidador de estos cerdos, y cuando ve el alimento de los cerdos, recuerda la casa de su padre y dice: cualquiera de los siervos en la casa de mi padre tiene mejores condiciones de vida que las que yo estoy teniendo. Ahora voy a ir delante de la casa de mi padre, voy a decir que pequé delante de él, y entonces que me permita ser, aunque sea uno de sus siervos. Que si ya no soy merecedor de llamarme su hijo, pero sí he considerado que cualquiera de sus siervos tiene mejores condiciones que las que estoy viviendo ahora. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando tenemos esta hambre espiritual, cuando tenemos esta hambre de afectos, esta hambre de cariños, este hambre de amor? ¿A quién recurrimos? ¿A quién buscamos? ¿Con quién invertimos nuestro tiempo? ¿Egipto o Betel? Egipto es el mundo, Betel es la casa de Dios. El mundo o personas de fe. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Cuáles son los amigos en los cuales más confiamos? ¿Son creyentes? ¿Son del mundo? ¿O somos algunos de aquellos que viven buscando cualquier clase de problemas dentro de una iglesia para tomarlo como excusa e irnos al mundo y vivir como ellos? Actuando de esta manera, nuestra hambre nunca se calmará y nuestra búsqueda siempre será inútil. El mundo aumenta nuestra hambre interior porque sus satisfacciones son de duración limitada. Realmente en el mundo nunca vamos a encontrar un alimento que satisfaga completamente. Los alimentos que da el mundo son limitados. Los alimentos que da el mundo no son nutrientes suficientes para nuestro cuerpo ni para nuestro espíritu. Por eso tenemos que acudir a aquella persona que nos va a dar realmente el verdadero alimento, la verdadera comida. Siempre en el mundo vamos a estar entre dos ámbitos, entre dos puntos, entre perder o ganar. Si nosotros revisamos nuevamente nuestra Biblia, aquí en la lectura que hemos hecho, veamos los versículos 2 y 5. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y luego dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Si Abraham no se hubiera llevado a su parentela, en este caso a Lot y familiares, como Dios le había dicho, seguramente se hubiera evitado todos estos problemas. Finalmente tuvo que separarse de Lot, y cada uno por su lado. Y si observamos la actitud de Abraham, él era mayor, además era tío de Lot, y si Lot estaba en una nueva tierra y prosperando, era sencillamente porque Abraham había querido traerlo con él. Dios lo había llamado a Abraham y toda esa tierra le pertenecía a él. En otras palabras, Abraham tenía derechos. Podía echar a Lot o podía escoger la mejor tierra, o podía también decirle en la cara que él tenía el llamado y exigirle obediencia. Pero Abraham no hizo nada de todo esto. Su actitud fue espiritual y madura. Porque lo sabemos, porque él había estado en el altar de la comunión, no recurrió a la fuerza ni impuso su superioridad. Yo te ruego, fueron las palabras de Abraham que expresaban la humildad de su corazón
y el deseo de evitar que el conflicto con Lot aumentara, buscó la paz y no la guerra. Optó por mantener la comunión con su hermano en lugar de perderlo. ¿Qué es lo que hace Lot? ¿Cómo responde Lot a este ruego de Abraham? Veámoslo ahí del versículo 10 al versículo 13, y dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot escogió según las apariencias, y aparentemente él salió mejor parado que Abraham. La tierra era muy buena, una tierra que después le generaría a Lot grandes angustias. Aparentemente Abraham perdió, sin embargo, ¿qué palabras recibe de Dios y cómo reacciona él a ellas? Versículos 14 al 18 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de ella: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el oriente, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Finalmente, ¿quién es el que ganó? ¿Quién es el que logró sacar el mayor provecho? Las relaciones son más importantes que las reuniones. Las relaciones son más importantes que las posesiones y el dinero. Cuidemos nuestras relaciones. No sabemos cuándo las necesitaremos, cuándo serán de necesidad para nosotros. Si vemos cómo empieza la historia, empieza con este transitar de Abraham, primero de Egipto al Negev, y de Negev al Betel, y de ahí nuevamente al altar para estar en comunión. Leamos nuevamente estos primeros 4 versículos. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Se invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Recordemos en los devocionales que hemos tenido que hay una diferencia entre Betel y Jai. Jai es la perdición y Betel es la casa de Dios. Y estamos recordando que Abraham regresa a ese lugar donde invocó el nombre de Dios, a ese lugar donde edificó un altar para estar en comunión con Él. Y tiene esa hambre. Tal vez en Egipto, como hemos leído, fue próspero en riquezas, pero más que riqueza, él anhela, él desea nuevamente tener esa relación con Dios. Muchas veces nosotros nos hemos desviado, tal vez con un buen trabajo, realizando actividades que nos gustan, que nos agradan, y tenemos en mucho mayor valor eso que la presencia de Dios. Muchos de nosotros sacrificamos tiempo de oración para estar realizando trabajos, o sacrificamos tiempo de meditación en la palabra para asistir a reuniones. Tal vez era muy agradable estar Lot con Abraham. Tal vez tenían tiempos de convivencia. Tal vez era
agradable aquello. Pero en el corazón de Abraham está este hueco, esta hambre, que él sabe que no será llenada con ninguna otra cosa más que con la presencia de Dios. Y él olvida su prosperidad, la deja de un lado. Sabemos que era un hombre muy rico. Si nosotros traducimos la riqueza de Abraham en ese momento, era un hombre con una riqueza tal vez comparable a algunos de los mayores hombres de negocios de nuestro tiempo. Hay algunas mediciones, hay algunos comparativos de qué tan rico era Abraham en ese momento. Y llegaría a ser mucho más rico, llegaría a ser prosperado de la mano de Dios. Pero él deja de un lado las riquezas y dice, para mí lo más importante no son las riquezas terrenales. Yo quiero mantener, para volver a tener esa comunión con Dios, ese alimento que en ningún otro lado puedo encontrar. Y él está dispuesto a desplazarse, a llevar junto consigo todo aquello que ya tenía y que era de su propiedad, pero él hace este tránsito. No era fácil transitar, posiblemente en el camino habría asaltantes, posiblemente en el camino se encontraría con momentos difíciles de esta travesía, pero él está dispuesto a dejar esta comodidad que tiene ahora en Egipto para regresar delante de Dios, para regresar al lugar donde él sabe que ahora es posible estar delante de él. Y nosotros a veces no estamos dispuestos a dejar aquello que nos trae comodidad. Nos hemos acostumbrado a tener una vida muy cómoda, y Abraham abandona la tierra donde había tenido esta prosperidad. Tal vez un poco como aquel hijo pródigo, en sus pensamientos recuerda la hermosa relación que había mantenido con Dios, y entonces siente este ánimo y siente este hambre por regresar a donde Dios se encuentra. Y no solamente habían pasado pocas cosas, también en Egipto había pasado Abraham por apuros, tuvo allí problemas sentimentales e incluso una mentira de por medio, y tal vez aquel remordimiento, aquel recordarse de aquella falla que había tenido delante de Dios, siente la necesidad de acudir a ser restaurado, de acudir a ser nuevamente hallarse en comunión, a ser restaurado de aquella falta, de aquel pecado, de aquella mentira que había tenido, y entonces presentarse delante de Dios y decir: he pecado, restáurame, quiero de nuevo tener esa relación contigo. Esto es posible para cada uno de nosotros. Después que hemos fallado, después que hemos pecado, podemos reconocer, cambiar de dirección y ofrecer a Dios ahora nuestra vida, nuestra adoración, dice, con manos limpias. Cuando regresa a casa, él se da cuenta de que hay muchas cosas de que han desviado su vida, ¿sí? Somos personas muy cambiantes, dice, nuestros intereses cambian tal vez de un instante a otro. En algún momento nos interesa algo y al siguiente momento ya lo estamos dejando de lado. Dejamos que las circunstancias nos hagan perder de vista a Dios. Abraham, sin saber claramente a dónde iba, cuando escuchó la voz de Dios, se dirigió, dejó todo y siguió el llamado de Dios. Y Abraham posiblemente recuerda ese primer amor, ese primer contacto con Dios, esa paz, esa tranquilidad, ese gozo de estar delante de la presencia de Dios. Lo recuerda y entonces dice: quiero volver a ese instante, quiero mantener esa relación fresca, quiero mantener esa relación firme, quiero mantener esa relación constante, quiero encontrarme en las mismas circunstancias que me encontré la primera vez cuando escuché la voz de Dios.
Hay esa necesidad dentro de él de buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo había experimentado, ya había sido parte de su vida. Él se sentía pleno, se sentía satisfecho, se sentía identificado con esta relación con Dios. Y después de todo este tiempo, de todos estos pesares, de todas estas calamidades que está viviendo en Egipto, a lo mejor no económicas, pero sí espirituales, dice: necesito la presencia, anhelo la presencia de Dios y estoy dispuesto a dejar este lugar e ir nuevamente a tener esa comunión. No lo toma como algo a la ligera, está dispuesto y deja aquel lugar. Tal vez nosotros también estamos muy acostumbrados a estar en algún lugar, a estar en alguna parte. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Pero es momento de levantarnos e ir delante de la presencia de Dios y volver a tener esa comunión con Dios, ese primer amor que experimentamos, ese primer toque de amor de parte de Dios, y volverlo a hacer diariamente. No hay nada que nos lo impida. Recordemos que Abraham edificó altares como símbolo de comunión. Hoy no necesitamos levantar altares. Hoy tenemos a Jesucristo como este sacrificio perfecto. Él fue esa ofrenda perfecta que nos permite ahora a nosotros tener acceso delante de Dios y poder hablar directamente con Dios y tener este tiempo de comunión especial, esta unión, ¿sí?, con Dios. La oración de Jesucristo en Juan 17 dice: te ruego que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, cuando hay esa comunión, podemos ser uno solo con Dios. Lo interesante es que podamos hacerlo. Es interesante que podamos identificar que en el mundo hay muchas cosas que pueden llamarnos la atención, hay muchas cosas de las cuales podemos sacar provecho, pero en Dios, delante de la presencia de Dios, no hay desperdicio. Dice que para los que creen en Dios todas las cosas son para bien. Es imposible tener comunión con el mundo y al mismo tiempo estar en comunión con Dios. Simplemente no se puede. O es una cosa o la otra. No podemos quedar bien con el mundo y no podemos quedar bien con Dios. O amamos al mundo o amamos a Dios. Hay solamente dos opciones. El amor por el mundo tiene su paga. El amor por Dios igualmente tiene su paga. En Egipto, Abraham solucionó los problemas que había tenido. Recordemos que sale de la tierra que Dios le ha dado por esta hambruna. Estaba lleno físicamente, pero espiritualmente está vacío. Puedes tener muchas cosas, puedes tener propiedades, puedes tener tu casa, puedes tener muchos satisfactores hoy en tu vida. Incluso hoy en día puedes estar en tu casa y tener lo suficiente para vivir holgadamente, para no tener que salir de ella. Pero a veces el estar encerrado se puede volver una carga demasiado pesada para aquel que no tiene paz en su corazón, que no ha sido alimentado espiritualmente, y eso se puede convertir en una carga muy difícil de llevar. Por eso la pregunta era: ¿a dónde recurrimos cuando tenemos hambre de afecto, cuando tenemos hambre de cariño, cuando tenemos hambre de amor? Muchos caen en engaños del enemigo hoy en día, en falsos amores, en falsos cariños, en falso alimento. Sí, puedes ir a una fiesta y estar alegre y estar contento tal vez, pero ¿cuánto puede durar la mayor fiesta? Tal vez días, tal vez semanas. Pero delante de Dios el gozo es continuo, el gozo es eterno. Podemos empezar a vivir la vida eterna desde esta tierra, desde este mundo. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, hemos pasado de muerte
a vida y empezamos a experimentar esta comunión con Dios y empezamos a vivir esta vida que es verdadera, pero esta vida también que es eterna. ¿A quién buscamos cuando estamos queriendo experimentar un amor? ¿Con quién invertimos nuestro tiempo? Había una frase que decía: ¿quieres saber dónde está el corazón de una persona? Observa en dónde ocupa su tiempo, en dónde gasta su tiempo. Y ahí es donde verás y encontrarás el corazón de una persona, es decir, aquello que ama. Egipto o Betel, ¿eres una persona del mundo o eres una persona de fe? Es tiempo de tomar una decisión, es tiempo de hacer realidad aquella vida espiritual que promete, es tiempo de tomar las promesas de Dios y empezar a experimentar la vida eterna. Porque si nos pasamos la vida buscando un lugar perfecto, una iglesia perfecta, una comunidad perfecta, una familia perfecta, posiblemente no la vamos a hallar. Entonces el mejor lugar donde podemos buscar esta perfección es delante de Dios. Actuando de esta manera, nuestra hambre será saciada y nuestra búsqueda será fructífera. El mundo siempre va a aumentar nuestra hambre, pero en Cristo, en Dios mismo, siempre será saciada, siempre habrá más, como la vasija de aquella mujer viuda que alimenta al profeta y su vasija nunca se vio vacía, el aceite nunca se terminó. Así es estar delante de la presencia de Dios. Entonces estemos escuchando estas palabras que hace Abraham a Lot: yo te ruego. Yo ruego hoy para que cada uno de nosotros nos acerquemos delante de la presencia de Dios y entonces nos dediquemos solamente a ello. ¿Sí? Es un ruego que Abraham hace, aunque él tenía autoridad, él lo hace con amor, lo hace con madurez. Y es el mismo ruego que Dios nos hace hoy a nosotros. Nos ruega que nosotros estemos tomando decisión a dónde ir. En las siguientes devocionales veremos que la decisión que Lot había tomado posiblemente era provechosa a nuestros ojos. Tomó los valles, el cauce, las zonas fértiles que estaban junto al río. Tal vez esa decisión parecería provechosa a nuestros ojos, pero vemos que es causa de su ruina. Mientras que la decisión, la tierra que ha quedado para Abraham, se convierte en bendición para él, porque dice Dios a Abraham: tu descendencia será como la arena. Dice, si alguien puede contar los granos de arena del mar, entonces tu descendencia será contada, pero dice, eso no podrá ser. Tu descendencia será tan grande que se parecerá a los granos de arena. Y vemos esta promesa delante de Abraham, porque él ha restablecido esta comunión delante de Dios. Estemos nosotros atentos a la voz de Dios y pensemos que las relaciones son más importantes que las posesiones y el dinero. Y la mayor relación que debemos de estar cuidando es delante de Dios. La relación con Dios es más importante que cualquier riqueza terrenal. Cuidemos esta relación porque siempre la necesitaremos y siempre podremos echar mano de esta relación ante cualquier problema, ante cualquier tribulación, ante cualquier situación que se presente delante de nosotros. Estemos meditando en este día, en este tiempo, sobre estas cosas y estemos pidiendo a Dios también que nos ayude a ser sensibles a su voz, que nos ayude a estar manteniendo nuestra comunión constante, día a día, momento a momento, y en cada ocasión esta relación se vaya fortaleciendo. Gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado juntos y si Dios permite, el día de mañana nuevamente estaremos en nuestro tiempo devocional. Por mi parte es todo.
Agradezco a Dios por este tiempo que podemos pasar juntos. El Señor les bendiga. Hasta pronto.